La batalla de las ideas en la construcción de alternativas por Perry Anderson. La batalla de las ideas en la construcción de alternativas es dominada por los más altos poderes a nivel mundial. ¿Quién compone esta hegemonía? Según Marx, las clases dominantes, que son quienes imponen las mismas ideas a nivel mundial sin variación en los últimos años. Claro, a excepción de la psicología para manejar las masas. La materia prima sigue bajo el poder de los dueños del mundo. Dada la situación mundial, después de la derrota del fascismo en 1945, con el inmediato comienzo de la Guerra Fría, se dividió a los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Estados Unidos liderando el bloque occidental y por el otro la Unión Soviética liderando el Oriente. Vale la pena mencionar que en Occidente la Guerra Fría era presentada como una batalla entre la democracia y el totalitarismo, mientras que en Oriente como una lucha entre el capitalismo y el comunismo. Es curioso que para Occidente mencionar la palabra capitalismo equivalía a una amenaza. Por eso se sustituyó por el término libre empresa o mundo libre. Tras la Guerra Fría se formó una idea completamente nueva del orden social y comenzó a proclamarse abiertamente el capitalismo como mercado libre y consecuentemente destino de la humanidad. Es entonces en esta etapa de la historia que el neoliberalismo comienza a mostrar sus primeros matices. El autor asegura que el capitalismo es un producto de la victoria de Occidente en la Guerra Fría, pero además fue muy influenciado por la lucha entre los movimientos de liberación nacional del tercer mundo y las potencias coloniales e imperialistas del primer mundo. Tras la aparición de diversos combates en contra del imperialismo, comenzaron a surgir naciones independientes, las cuales llegaron incluso a ganarse sede en las Naciones Unidas. El segundo gran cambio de la década es precisamente la batalla de ideas como amenaza contra la soberanía nacional. Es entonces cuando surge la Guerra de los Balcanes, ocurrida en 1999, entre Yugoslavia y la OTAN. Desde entonces se ha promovido por reconocidos pensadores la idea del humanismo militar, mediante el cual se promueve la idea de que la soberanía nacional no se ajusta a esta época. Se puede decir entonces que la hegemonía mundial se basa en dos ramificaciones del discurso de la época de la Guerra Fría. Una, la promulgación del capitalismo y la anulación abierta de la soberanía nacional como clave de las relaciones internacionales. El tercer cambio se delinea entre el neoliberalismo y el humanismo militar. Sin embargo, estas transformaciones ideológicas no son suficientes para formar una nueva hegemonía mundial. Hablando entonces de hegemonía mundial, se habla de Estados Unidos. Pero ¿cómo se organiza esta prepotencia entre el neoliberalismo y el humanismo militar? Dicho de manera simple, mediante una rehabilitación del imperialismo. En la euforia neoimperialista hay demócratas como republicanos cobijada por varios gobiernos, donde se focalizan los principales representantes de la resistencia a la hegemonía norteamericana en tres zonas geográficas. Primeramente en Europa, destacando a España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. Y es que el neoliberalismo reina en todas las sociedades europeas en términos de reducción de gastos y beneficios del Estado, además de la desregularización de los mercados y privatizaciones generales. Podemos decir entonces que Estados Unidos y la Unión Soviética se parecen cada vez más. Teniendo en cuenta esto, diríamos que no hay oposición de principio contra el neoliberalismo. Pasamos ahora al Medio Oriente. Su oposición al sistema se hace directamente con las armas, y sería extraño que no reaccionaran ante las medidas impuestas por Estados Unidos. Esta resistencia árabe se basa en una religión milenaria que por actuaciones que provoca el Islam seguramente no se agotarán fácilmente. El tercer foco de la resistencia se encuentra en América Latina, en el que se conjugan factores importantes que no se conjugan en los anteriores focos de resistencia, pues combina lo cultural, lo social y lo nacional, única área del mundo con continuas luchas políticas. Es entonces cuando se inicia un nuevo ciclo que promueve la instauración del neoliberalismo estadounidense en versión criolla, en Centro y Suramérica.
En Europa se nota un rasgo particular y es que sus gobiernos realizan coaliciones para sus objetivos militares, aunque muchas veces la población pueda no estar de acuerdo. Distinto a lo que sucede en América Latina, que la población en general organiza marchas y movimientos para luchar por los derechos, de ahí que con seguridad se pueda determinar que la mayor resistencia internacional a la hegemonía mundial la encontramos en América Latina, de donde surgieron el Foro Social, también el G22, que ha encauzado principalmente sus esfuerzos de resistencia en el sector neoliberal del frente enemigo. Indiscutiblemente los mercados siempre han sido regulados desde el punto de vista de las normas. El problema es, ¿qué normas? Al hablar de precio justo surgen las grandes diferencias entre gobiernos y movimientos sociales, quien por su poder de movilizar masas puede postular políticas más igualitarias y justas. La batalla de ideas para la construcción de alternativas tiene que enfocar una vista hacia dos puntos claves. Una, los derechos humanos y dos, las Naciones Unidas. Hablando de derechos humanos, se puede decir que se ha tomado como si fuesen datos de antropología y teniendo en cuenta las variedades y grandes transformaciones, equivaldrían a caer en un grave error. Estos derechos están creados y concebidos en pro de intereses particulares y que por su naturaleza no son de libre elección, sino de necesidades colectivas e imperativas. Una política importante y trascendente que podría provocar un gran cambio a nivel mundial es el cierre inmediato de todas las bases militares, ubicadas en varios países que han marcado la historia por sus continuos episodios de ataques, guerras y muertes. Y es que en la actualidad la influencia de Estados Unidos en la ONU se ha extendido tanto a través de los años que prácticamente se ha convertido en plena. Por ello, y para concluir, el autor Perry Anderson como solución sugiere el retiro de dicha organización de uno o varios países grandes del tercer mundo, lo que llevaría a la redistribución de poderes dentro de la Asamblea General, lo que por ahora, según el panorama, está muy lejos de cumplirse. En definitiva, y esto lo digo a modo personal, lo expresado por el señor Anderson refleja el inconformismo, no solo de él, sino de un amplio sector a nivel mundial, quienes no han estado de acuerdo con la manera en que los líderes del mundo han dirigido sus formas de gobernar, que por cierto no han sido pocas, hemos pasado por anarquías, monarquías, democracias, autocracias, comunismo, socialismo, patriarcados, capitalismos, burocracias, feudalismos, y todo en pro de ¿qué? Sus decisiones solo han dejado a su paso resultados catastróficos e impactantes en la sociedad, lo cual ha repercutido en varias generaciones y lo sigue haciendo aún. Queda claro que nosotros, como seres humanos, no podemos idear un sistema perfecto de gobierno, puesto que tenemos limitaciones. Y no podemos manejar todos los factores que intervienen en la toma de decisiones, como por ejemplo la inclinación o los intereses particulares de cada miembro que participe. Hace algunos años un hombre muy sabio dijo que todas las cosas que quieren que los hombres le hagan, de igual manera deben hacérselas ustedes. Y aunque no es un mensaje muy popular, qué bueno sería que cada uno de los gobernantes antes de imponer sus propios intereses pensaran un poco en los demás. Y aunque esto parece una fantasía, la historia ha comprobado que la verdadera solución a nuestros problemas está en la capacidad que tengamos los seres humanos de aceptar nuestras diferencias y aprender a vivir en armonía. Situación que en lo personal no creo que suceda a no ser que por algún milagro todos empezáramos a aceptar la guía de Dios.